La señorita Belén Ruiz. Sí, profe. ¿Cómo verificamos la propiedad de clausura o cerradura? Verificar que todos los elementos del conjunto A estén presentes tanto en la columna como en la fila de entrada. Nada más ahí se chequeaba. No, también verificar que todos los elementos del cuerpo de la tabla pertenezcan al conjunto A. Muy Y todos bien. Los elementos que están en la fila de entrada de datos son los elementos de A. Los elementos que están en el cuerpo de la entrada, perdón, en la columna de la entrada de datos, columna de entrada de datos también son los elementos de A. Y que en el cuerpo de la tabla solo aparezcan elementos del conjunto, bueno, en este caso el conjunto se llama A, pero puede tener cualquier nombre, ustedes ya saben por conjunto, ¿no? Puede haber un conjunto A, un conjunto B, un conjunto C. Ya saben que los conjuntos se nombran por letra mayúscula, sino que ahí en el ejemplo siempre trabajamos con A, pero puede tener otro nombre, no se olviden, ¿de acuerdo? Pero la idea es que verifiquemos que los elementos del cuerpo de la tabla sean elementos que se encuentran en el conjunto que me han dado. Si hay algún elemento extraño, algún elemento que no está en el conjunto que me han dado, ya no cumpliría la propiedad de clausura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repetimos, en la fila de entrada de datos están o tienen que estar los elementos de A. En la columna de entrada de datos también tienen que estar los elementos de A. Y en el cuerpo de la tabla, todos los elementos que están ahí tienen que encontrarse en A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Es bien fácil verificar la propiedad de clausura. Es bien fácil. Muy bien. Efraín Máximo Tan. Sí, algo lejano, pero sí te escuchamos. La segunda propiedad, ¿cómo se llamaba? Conmutativa. ¿Cómo se chequea? Para todo cuadro de elementos del conjunto A, si es el orden de dichos elementos en operación matemática representada por el proyecto no quiere representar la misma. Entonces la operación conjuntiva es A. No se te entiende bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay algo que tengo que verificar primero? Eh, Sí, un poquito entrecortado, pero te escucha. el orden de dichos elementos en operación matemática representada por al proyecto no quiere el resultado de la misma. Entonces la operación es conmutativa. A ver, tú me estás leyendo la definición de la propiedad conmutativa. Yo le estoy pidiendo en la tablita cómo comprobamos la propiedad conmutativa. Ya sabemos que la propiedad conmutativa significa que cambiando el orden de los elementos se obtiene el mismo resultado. Eso dice la propiedad conmutativa. Cambiando el orden de los elementos se obtiene el mismo resultado. ¿Ok? Pero ¿cómo lo chequeábamos en una tabla?
orden inverso, Ah, orden inverso. orden inverso. No, no, no. Esa palabra no la hemos usado ahí, orden inverso. Mejía Gamarra, ¿qué nos dice? Mejía Gamarra. ¿Sí, profesor, me escucha? Sí. ¿Cómo se verificaba en una tablita la propiedad conmutativa? Ah, a ver, Xiomara va, que está levantando la mano. Que no puedo participar ahora. Profesor, es que se me fue el internet, no sé, Ya, te pero está lento. escuchamos. Sería, profesora, era que se trazaba una diagonal. Antes de la diagonal hay que hacer algo. Ah, sí, profesor, se ordena entre la fila y la columna de entrada en Claro, un la mismo orden. fila y la columna, estos dos, tienen que estar ordenados en forma idéntica. En forma idéntica. Se refiere, empezando siempre el operador, de izquierda a derecha. El orden que se ha escrito es 1, 2, 3, 4. Ese orden en el que has escrito a la fila de entrada de datos, ese mismo orden debes usar en la columna. Y si no, habría que mover toda la fila o toda la columna, habría que hacer movimiento, porque tienen que estar ordenados de igual forma. En este caso ya están ordenados, no hay problema, pero no siempre vienen ordenados. Es lo primero que tienes que verificar. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, los elementos de la fila y los elementos de la columna deben presentar el mismo orden. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya. Siguiente paso, nos hablaba de la diagonal. Sí, Hay que luego se trazar hace la una diagonal. diagonal principal, que es esta. Bien claro, se les explicó en la clase anterior cuando hablábamos de las tablitas. Ahí está la diagonal principal. Ese es el segundo paso. Tercer paso y último. ¿Qué había que verificar, mi niña? Que los elementos, profesor, estén en ambos lados de la diagonal. Que los elementos queden en ambos lados de diagonal. Ya, los elementos que quedan a ambos lados de la diagonal tienen que presentar simetría. O sea, tienen que Ajá, ser simétricamente iguales. tienen que ser. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, arriba y abajo en la diagonal hay un 2. Arriba y abajo en la diagonal hay un 3. Hay 2 veces 4. Hay un 1. Hay un 2. ¿Estamos? Sí, profesor, y si se cumple eso, de la Es es conmutativa. de la operación conmutativa. Ajá. Cumple la propiedad conmutativa. Hay otra forma de verlo.
En el cuerpo de la tabla, ya no mires a la fila ni a la columna de datos, mira el cuerpo de la tabla. La primera fila del cuerpo tiene el orden 2, 3, 4. La primera columna tiene el orden 2, 3, 4. Los mismos elementos en el mismo orden. 4, 1, 4, 1, 2 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Profesor. Si, Sí. si vemos que los elementos están ubicados de igual manera en la fila y en la columna en el cuerpo de la tabla, solamente chequeamos el cuerpo de la tabla, no te vayas a otro lado. Solamente en esta zona verificas. Que haya simetría con respecto a la diagonal, significa que los elementos arriba y abajo están posicionados de igual forma. ¿Estamos de acuerdo? Tienen los mismos elementos y posicionados de igual forma. Es una forma de chequear, es horizontal y vertical. La otra es así en diagonal como te mostré hace un ratito. Y si vemos que hay simetría, entonces concluimos que sí cumple la propiedad conmutativa. Y si cumple la propiedad conmutativa, ¿qué significa? Significa que si yo agarro acá el 2 con el 1 y agarro el 1 con el 2, vamos a darnos cuenta que arrojan el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Cambiando el orden de los elementos, de los operandos, se obtiene el mismo resultado. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Y en la propia de clausura lo que comprobamos es que todos los elementos y los resultados se encuentran en el conjunto donde se ha definido esa operación. Todo se encuentra en ese conjunto, tanto los operandos como los resultados. Listo. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Nos faltan dos propiedades más. A ver. Rosales no va a contestar, ¿no? ¿Ah? El alumno Rosales. Ya la que Estrada Aymar. Ya la que Estrada Aymar. Me sorprendes, Jesús, ¿ah? Me sorprendes. Este bimestre me estás sorprendiendo con algunas actitudes. ¿Qué pasó? Carrera de caballos, parada de burros. ¿Saben ese dicho? Muy bien. ¿Alguien que me quiera hablar de la tercera propiedad y cómo se encuentra en la tablita? Voluntarios. A ver, Saki, Leo, Graciela. Vamos, Saki. Profe, creo que sigue el elemento neutro. Exactamente, se llama propiedad del elemento neutro.
¿Tendrá o no tendrá elemento neutro? ¿Qué se hacía? Cuéntame. ¿Cuál era el procedimiento para determinar el elemento neutro? Se veía el centro de la tabla, creo que en ese momento, creo que es el 3. El 3. No, ¿qué había que No, chequear? no ¿Qué el había? centro, sí. ¿Cómo lo encontrábamos? Porque no es solamente buscar por buscar. Hay una metodología. Hacer una especie de cruz. No. A ver. Ah, se ve, ¿cómo se llama esto? ¿Puedo anotar, profe, en la pizarra? Claro. A ver, no sé si Se está ve permitido. primero Déjame ver si está esto permitido. Sí. Ya. y luego se tenía que hacer algo así. Sí, pero no es, Iguales no es en con cualquier centro. lugar, pues. No es en cualquier lugar. No sé en qué lugar. No, pues justamente lo que tú me has dicho, esto de acá, se tiene, esta es la fila de datos. ¿Está bien o no? Sí, profe. Ya. Tú tienes que buscar en el cuerpo de la tabla una fila que sea igualita a ella. ¿Cuál sería? A ver, la de abajo. ¿Igualita a la de arriba? ¿Este es Sí, igualita a la de arriba? Cuando no, digo, profe, o sea, la que está abajo de ella, la que está abajo de ella. la primera fila del cuerpo de la tabla. Buscas en el cuerpo de la tabla una fila que sea igual a la fila de entrada de datos. ¿Qué más? Y luego se da una intersección Y de luego la te estás columna olvidando misma. del otro. También se busca igual, así que sería también Claro, en el cuerpo de la la primera tabla se columna. ubica una columna que sea igual a la columna de entrada de datos. O sea, no es cualquier intersección, hay que buscar una fila igual a la fila de datos y una columna igual a la columna de datos. Y eso se busca en el cuerpo de la tabla. ¿Cuál es la columna que es igualita a la columna de entrada de datos? La primera columna. La primera columna. Y la intersección. La intersección. Es el elemento neutro. Ya ves. Es uno. Uno es el elemento Te neutro. estabas equivocando, pues ahora estabas hablando de un 3. ¿Te das cuenta o no? Esa es la Sí, profe. metodología. Esa es la metodología. Y el elemento neutro se simboliza con la letra E. Entonces decimos que sí posee elemento neutro. Sí posee elemento neutro. Y recuerden que el elemento neutro es único. El elemento neutro es único. ¿Y qué significa que sea elemento neutro? Si tú operas el 1 con el neutro, el 2 con el neutro, el 3 con el neutro, el 4 con el neutro, o al revés, o al revés, al final sigue saliendo el mismo elemento. El neutro es como que está de pantalla ahí, como que no participa. Esa es la idea del neutro. Cualquier elemento operado con el neutro sale el mismo elemento.
Y tú lo puedes comprobar, el 1 con el 1 sale 1, el 2 con el 1 sale 2, el 3 con el 1 sale 3, el 4 con el 1 sale 4. El 1 con el 1, 1, el 1 con el 2, 2, el 1 con el 3, 3, el 1 con el 4, 4. Eso significa el elemento neutro. Es como en la adición, el elemento neutro es el 0. Todo número sumado con 0 da el mismo número. El elemento neutro de la multiplicación es el 1. Todo número multiplicado con 1 da el mismo número. Esa es la idea del elemento neutro. Sale el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Se entendió, Saki? Sí, profe. ¿Entendieron todos cómo se determina el elemento neutro? Sí, profe. Sí, profesor. Y recuerden que el elemento neutro es único. Solamente puede haber uno, no puede haber más de uno. Es único, solo hay uno. Ya, Graciela, falta una propiedad más. Sí, apenas, pero te escuchamos. ¿Cómo se llama esa propiedad? El elemento inverso. Claro. Pero para hallar los elementos inversos, que se simboliza como a a la menos 1, cuidado, lo vayas a invertir, ¿ah? En operadores, cuando te pidan 2 a la menos 1, cuidado, vayas a poner un medio. Eso no es cierto. No es cierto. Te están hablando del elemento inverso del 2, que no es lo mismo. Pero para hallar los elementos inversos, ¿cuál es el requisito importante? ¿Qué debo conocer primero? Para poder hallar los elementos inversos, ¿qué debo haber encontrado primero? ¿O qué debe existir primero? Graciela, Profe, ¿me escucha? recién. Dice que en una operación con el elemento neutro tenemos un elemento diferenciado. De tal modo que para este existe un elemento que al ser operado tanto a la derecha como a la izquierda de A, da como el resultado el neutro de la operación. Dicho Claro. elemento a la menos 1 es denominado elemento inverso de A. Ah, me están leyendo la diapositiva del video. Sí, Entonces, profe, que lo he logrado. pero quien me va a ayudar a encontrar el elemento neutro, un elemento operado con su inverso o su inverso operado con el elemento, dice. Tiene que salir el neutro. El neutro. Por ello que importante conocer el neutro. Si no hay neutro, no hay inversos. Entonces, como ya encontramos quién es el neutro es 1, ubicamos en el cuerpo de la tabla todos los unos. Ubicamos en el cuerpo de la tabla a todos los unos, a todos los elementos neutros que hay ahí. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ya descubrimos que el elemento neutro es el 1, lo ubicamos donde aparece todos los unos que aparecen en el cuerpo de la tabla. Y luego se procede a hallar los elementos inversos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la columna, no te olvides, a la columna, a la columna de datos. Ahí a la columna nos vamos.
y trazamos horizontalmente. O nos ubicamos, o nos trasladamos, o nos movilizamos, como quiera decirlo, horizontalmente. Hasta llegar a chocar con el neutro. Hasta llegar a chocar con el neutro. ¿Ya? Ubicas el 1 en la columna y te desplazas horizontalmente hasta encontrar al neutro. Una vez que encontraste el neutro, te diriges hacia arriba. Y ahí encuentras el elemento inverso. Allí encuentras el elemento inverso. ¿Quién es el elemento inverso del 1? El que estaba arriba. ¿Quién sería? El 1. ¿Quién es el elemento inverso del 2? Acá está el 2. Avanzas hasta chocar con el neutro, que es el 1. Y miras hacia arriba. ¿Quién está? El 4. El inverso del 2 es el 4. El inverso del 2 es el 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos allá, el inverso del 3. Ubico al 3 en la columna, me desplazo horizontalmente en el cuerpo de la tabla hasta chocar con el neutro. Y levantas hacia arriba los ojitos y miras quién está ahí. ¿Quién es el inverso del 3? Es 3. El mismo 3. ¿Quién es el inverso del 4? El 2. Por el 4 avanzas horizontalmente hasta llegar al neutro, que es el 1. Y levantas tus ojitos y el elemento que está arriba en la fila de datos, él es el inverso del 4. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Esa es la forma práctica de chequear, comprobar las propiedades en la tablita. Vamos con el ejercicio 2. Muy bien, Graciela. ¿Algún voluntario? ¿Voluntario? Si no, yo llamo. Profesor, yo he levantado la mano. Muy bien. La propiedad como de clausura, hijo. ¿Cómo chequeábamos? Ya, profesor, espere que voy a recordar algo. La propiedad de clausura. Ya, profesor. ¿Qué es lo que hacíamos para verificar la propiedad de clausura o cerradura? Ay. ¿Cómo chequeamos la propiedad de clausura o cerradura?
Profe, ¿puedo participar yo? Pero está participando César Luis. Ya, César Luis. No te escuchamos. Profesor, ¿puede volver a repetir? No es que no escuché bien. La propiedad de clausura. Vamos a verificar si se cumple o no la propiedad de clausura. A ver, va a apoyar Rosita Santos. ¿Qué nos dice? Rosita Santos. Claudia. Sí, dígame, profesor. ¿Cómo chequeamos la propiedad de clausura o cerradura? Profesor, tenemos, por ejemplo, ahí dice que en el conjunto A hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos que ver si en la columna y en la fila están esos números en orden. Entonces ahí sí estaría bien. Y también tenemos que ver que en el cuerpo estén esos números que aparecen en el conjunto A. Claro, en la fila y en la columna tienen que estar todos los elementos de A obligatoriamente. ¿Ya? No necesariamente en el mismo orden. Eso es para ver la conmutativa. La idea es que estén todos los elementos de A en la fila y en la columna, no necesariamente en el mismo orden. Y en el cuerpo de la tabla no pueden aparecer elementos extraños. En el cuerpo de la tabla solo deben aparecer elementos que se encuentran en A. ¿Estamos de acuerdo? Estoy preguntando a todos porque después cuando les pregunto y se quedan callados. Sí, profesor. Estamos de acuerdo. Profesor. Solamente verificar que en la fila de datos y en la columna de datos estén los elementos de A y en el cuerpo de la tabla solo existan elementos de A. No aparezcan en esa tabla elementos extraños. Va, ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. profesor, no vale mi participación, ¿cierto? No, pues te quedaste callado. Para la otra participación. Ya. Segunda propiedad. Rosita Santos, que se quedó callada también. Dígame, profesor. Alumna, te digo, no profesor. La siguiente propiedad, la propiedad conmutativa. ¿Cómo la chequeábamos? La propiedad conmutativa. ¿Conmutativa, profesor, o la de elemento neutro? Conmutativa. ¿Cómo chequeamos la conmutativa? Cuando se define. ¿Qué?
Profe, ¿me escucha? Solamente cuando habla, después cuando te quedas callado no te escuchamos. Profesor, ¿ya me escucha ahorita? Tú hablas y cortas el audio, ¿cómo te vamos a escuchar? Es que hay un señor que pasa vendiendo y pues no me escucha. Saki, Profesor, Saki, Ay, profe, participa. la propiedad conmutativa sería cuando serían todos los elementos simétricos en diagonal. Y pues viendo no están simétricos en diagonal, así que no sería conmutativa. Pero antes de eso había algo que chequear. No se vayan de frente respecto a la diagonal. Primero hay que chequear algo previo. Tienen que estar seguros de algo antes de trazar la diagonal y verificar la simetría. Profe, yo lo puedo decir. A ver, Graciela, apoya. Que tenemos que verificar que todos los elementos del conjunto A estén tanto como en la columna como en la fila de entrada. No solamente eso. Y también profe, verificar que todos los elementos del cuerpo de la tabla pertenezcan al conjunto A. No, me estás dando el concepto de la propiedad de clausura. Estamos hablando de la conmutativa. Algo faltó, Saki. Algo faltó. Pues... Tienen que chequear que la fila y la columna de datos, los elementos estén ordenados de igual forma. Tienen que chequear que los elementos de la fila de datos y la columna de datos estén ordenados de igual forma. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Tienen que estar ordenados de igual forma. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el orden de los elementos en la fila. Ese debe ser el orden de los elementos en la columna. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? sí, profesor. Sí, profe. Es lo primero. Luego ya traza la diagonal. Si eso no está correcto, por ahí vamos a hacer un ejercicio que no estén ordenados para que vean qué se hace. Una vez que hemos chequeado que estén ordenados, se traza la diagonal y se chequea la simetría, que es lo que ya tú me has dicho. Acá tiene los elementos 4, 5, 1, 2 y acá no los tiene en ese orden. Debe tenerlos en ese orden. 4, 5, 1, 2. De arriba hacia abajo, 4, 5, 1, 2. No están. No están en el mismo orden. Entonces no hay simetría. Por lo tanto, no es conmutativa. No es conmutativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora vamos al elemento neutro. Voluntario. ¿Elemento neutro? Sí. A ver, César Luis. Creo ¿Puedes que o sí no? recupero. Porque la otra vez sí estaba, la cabeza me estallaba, profesor, porque me daba cólera de que no hayan respondido. No, ¿por qué, hijo? Siempre hay una nueva oportunidad. Yo le doy un montón de oportunidades. Acá hay unos que tienen 3, 4, no contesta. Le voy dando 3, 4 oportunidades.
Se les da oportunidad, hijo. Hay problemas de comunicación, hay problemas, este tema es nuevo para muchos, es entendible. No te sientas mal tampoco. Hay una segunda opción, hay una tercera opción. ¿Ya? Ok, profesor. Listo. ¿Puedes participar en el elemento neutro? Sí, profesor. A ver, ¿cómo sería para verificarlo? A ver, ya, profesor. 1, 2, 3, 4, 5 se ha definido como. Ya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. La de esta columna, la de la columna de la izquierda y la de arriba. Ya, esta fila, ¿qué tengo que hacer? Esa es la fila de Tiene, datos. sí, esa es la fila de datos, profesor. Ya, ¿qué tengo que hacer? Con, a ver, con la tabla el elemento neutro sería Recuerda, primero tengo que sería hacer los 3. pasos, tengo que hacer los pasos. ¿Qué tengo que hacer en el cuerpo de la tabla? Si ya sé que esta es la fila. ¿Qué tengo que hacer en el cuerpo de la tabla? ¿Qué tengo que buscar? El elemento neutro o Ya voy a ¿o buscar el no? elemento neutro, pero para sacar el elemento neutro hay un procedimiento. ¿Qué tengo que hacer en Que el cuerpo de la tabla? tiene que haber el mismo, que tiene que haber que tiene que haber el mismo, ¿cómo se dice? El mismo procedimiento como el de 1, 2, 3, 4, 5. Una fila igual a la fila de datos. Sí. Ya, buscar una fila igual a la fila de datos en el cuerpo de la tabla. ¿Qué más? Profe, disculpe que lo interrumpa, pero no es lo mismo Ya. con los números. Y ahora con la de la izquierda. Ahora la de la izquierda, profesor. Ajá, muy bien, no es el mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y acá dice 1, 2, 4, 3, 5. Sí, Y si sí, buscas uno profesor. igualito a esto, Ya. aparentemente es esta, pero no es. No, no es. No es, ¿correcto? 1, 2, 1, 2, 5, 4, 3. Pero tiene que ser exactamente igualita. Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está fallando. 1. No es igualita. Y la fila tampoco es Ya. igualita. Y tienen que ser igualita. Y como no son iguales, no hay. No hay iguales. ¿Qué decimos entonces? No hay, que no hay elemento neutro. Correcto, no hay elemento neutro. No hay elemento neutro. ¿Se dieron cuenta? Sí, vale mi participación esta vez. Claro. Y si no hay elemento neutro, no hay elementos inversos, porque recuerda que para los elementos inversos necesito que exista neutro. Elemento neutro. Para hallar los inversos necesito la existencia del neutro. El neutro es el que nos ayuda a encontrar los inversos. Y si no hay neutro, no hay inversos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Ok. Tienen que chequear que sea exactamente igualita. Tienen que chequear que sea exactamente igualita. ¿Ya? Una fila igual a la fila de datos, pero en el cuerpo de la tabla buscan la fila. Una columna igual a la columna de datos. Tienen que ser igualitos. Y donde se intersectan, ahí de ahí sale el neutro. En la intersección. En este caso no hay. Muy bien. Vamos con el tercero. Voluntarios.
Ruiz Bravo. Ruiz Bravo. César Quispe. César Quispe. Carrera Guevara. Veamos si cumple la propiedad de clausura. ¿Qué dices tú? ¿Cumple o no cumple? ¿Y por qué? Rápido. Profesor, ¿Qué se hacía para verificar la propiedad de clausura? se tenía que ver el elemento, los elementos de la columna y de la fila. ¿Ya qué tenía que ver? ¿Qué veías? ¿Qué mirabas? Se define una operación matemática. Ahí se tenía que verificar todos los elementos del primer conjunto. Ya el conjunto A en este caso. ¿Ya qué más? Ya. Teníamos Ahí están todos los elementos de A. que verificar que todos los elementos del cuerpo de la tabla pertenezcan al conjunto A. Dime, ¿pertenecen o no? Sí, sí pertenecen, están todos iguales. Muy bien. Listo, suficiente. Delgado Gutiérrez. Sí, profesor. Propiedad conmutativa. ¿Qué hacíamos? Rápido. Me ponen con eco ahí. ¿Qué es eso? Propiedad conmutativa. ¿Qué hacíamos para verificar la propiedad conmutativa? Profesor. ¿Qué pasa? De la propiedad conmutativa. Sí. Se ordena la fila y la columna. ¿Cómo se ordena? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo lo ordeno? Se traza la diagonal principal. A ver, tú me dices que ordene la fila y la columna, pero solamente me has dicho que ordene, pero no entiendo. ¿Que ordene de qué manera? Yo puedo decir que la columna está ordenada y ve. ¿Sería correcto eso? No. ¿Por qué no? Profesor, me equivoqué que sí. Y yo te pregunto ahí, 4, 3, 2, 1, ¿estarían ordenados los dos o no? ¿Estarían ordenados o no?
No está ordenado, profesor. El requisito, apaga tu micro, tu audio. Arrunate. Arrunate. Sí, profesor. Ahí, 4, 3, 2, 1 y 4, 3, 2, 1. ¿Estarían ordenados los dos o no? Sí, ¿Por qué sí? porque son iguales. Están ordenados de igual forma. El requisito es estar ordenados de igual forma. No solamente diga que estén ordenados. Ambos. La fila y la columna de datos tienen que sus elementos tener el mismo orden. Todos sus elementos deben estar en el mismo orden. Ahí estarían ordenados los dos de igual manera, porque los elementos se presentan en el mismo orden. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. En el anterior, sí estaban ordenados de igual forma. Sí estaban ordenados de igual forma. Tienen que estar ordenados de igual forma. La fila y la columna tienen que estar ordenados de igual forma. No se olviden. Después que están ordenados de igual forma, ¿qué hacíamos? Lo que decía su compañero hace un momento. La diagonal principal. No puedo trazar la diagonal sin haber chequeado primero que esté en la fila y la columna ordenados de igual forma. Ya, una vez que una vez que tracé la diagonal, ¿qué hacíamos, Arrunati? Para terminar esa parte. Ya tracé la diagonal, ¿qué chequeamos ahora? Se verifica que los elementos que quedan en ambos lados de la diagonal de forma simétrica con respecto a ellas sean igual. Correcto. Simetría, tiene que haber simetría respecto a la diagonal. Acá tienes el elemento 4, 1, 2 y acá no tienes 4, 1, 2. 4, 1, 2 y acá debe haber 4, 1, 2. No hay simetría respecto a la diagonal. Entonces no cumple la propiedad conmutativa. ¿Estamos de acuerdo?